Cordial saludo, mi nombre es Luis Fernando Ramos Bolaño, estudiante del programa de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Los saludo desde la hermosa ciudad de Barranquilla. En el día de hoy vamos a hablar varios temas importantes para todas las personas que están interesadas o que están estudiando o que les gusta el tema archivístico, el tema de las ciencias de la información, el tema también de bibliotecología, que es de suma importancia para el aprendizaje de muchas personas o de muchas empresas que hoy por hoy manejan el tema de la archivística como algo fundamental en sus organizaciones. Vamos a hablar de lo referente con la ordenación documental, cómo se hace el proceso de ordenación documental, cómo se hace el proceso de foliación documental, tanto en documentos que son físicos o electrónicos. Hablaremos también de las series simples, de las series compuestas, de cómo se hace el proceso de rotulación en carpetas y cajas y cómo se hace la reconstrucción de expedientes y unidades de conservación. Bueno, comienza hablando acerca de la ordenación documental. ¿Qué es la ordenación documental? ¿Para qué sirve la ordenación documental? Escuchemos. Se conoce como ordenación documental a la ubicación física dentro de las respectivas series en el orden acordado según lo establecido con el cuadro de clasificación documental o con las tablas de retención documental, dependiendo de qué tipología es, dependiendo de su subserie y dependiendo de qué entidad productora es la que produce el documento, es el que vamos a tener en cuenta la ordenación documental. Recordemos que es la documentación que está en los expedientes, que tiene que ser organizada de manera cronológica, de manera alfabética o de manera numérica. Se conoce como rotulación al proceso donde se especifica en la parte frontal de las carpetas qué tipo de unidad compuesta o qué tipo de unidad simple es, qué tipo de dependencia es la que emite esa documentación, o lo que se le conoce como entidad productora de la documentación. Se tiene que colocar la serie, la subserie, se tiene que colocar el fondo y subfondo, y también se tiene que colocar las fechas en las diferentes documentaciones pertinentes en el caso de los expedientes, desde la fecha inicial hasta la fecha donde termina la documentación en los diferentes tomos. Recordemos que el AGEN establece que la foliación y el caso dado de la ordenación de los documentos por foliación debe ser desde el 1 al 200. Un tomo o una carpeta en las distintas expedientes, por así decirlo, no puede ser superior a 200. En caso dado de que la documentación llegue a ser superior a 200, se tiene que crear una nueva carpeta y colocarse en las diferentes unidades documentales, si es tomo 1, tomo 2 o tomo 3. En el caso de las cajas, se tiene que colocar en la parte frontal de la caja, ya sea una caja X200 o X300 o en las diferentes cajas, porque hay diferentes tipos de cajas para guardar los diferentes tipos documentales, dependiendo del diámetro o tamaño, o dependiendo si va para archivo de gestión o para archivo central o para archivo histórico. En la parte frontal de la caja se tiene que colocar las diferentes carpetas, si es carpeta 1, carpeta 2, carpeta 3, su tipo documental, su serie, su fondo, su sección, y también se tiene que colocar qué entidad produce ese documento establecido en la tabla de retención documental o en el cuadro de clasificación documental. Se conoce como foliación a la enumeración de documentos en la parte superior del documento respectivo. La documentación puede ser foliada de manera física o también de manera electrónica. En el caso de la manera electrónica, la documentación, en el caso de los papeles, son enumerados a través de los diferentes software existentes para el proceso de foliación que existen en las diferentes entidades. Cuando son foliaciones físicas, se tiene que colocar
el número del documento pertinente al correspondiente. En este caso, esta es la hoja número 1, se tiene que colocar el número 1. Cuando hay documentos que son de manera, por así decirlo, que tienen información doble, tanto en la parte, por así decirlo, frontal o trasera, se conoce como serie simple a toda documentación producida por una entidad donde el carácter pertinente en tema archivístico es de una sola tipología. Ejemplo, las resoluciones cuando están en un expediente solamente hay resoluciones en dicha carpeta, pero cuando hablamos de series compuestas hablamos de que hay muchos documentos que no tienen nada que ver o que tienen que ver, pero de una forma que nutran la unidad de serie compuesta. Ejemplo, en el caso de una denuncia, las denuncias tienen que tener varias, por así decirlo, varios documentos que ayudan y aportan a ese tipo documental. En el caso de las series, ejemplo, cuando hay denuncia hay indagación, resultado de indagación, aporte verificado, aporte verídico, pruebas, evidencias, etc. Eso quiere decir una unidad compuesta donde se apoya de otros tipos documentales para dar una información veraz, concreta y precisa para aportar en el tema archivístico lo necesario en ese expediente. Esto ha sido todo por hoy. Les mando un fuerte abrazo, un beso y muchísimas gracias por mirar el video hasta el final. Espero que haya sido de una forma clara, precisa y concisa la información que les brindé. Los hago con todo el cariño y con todo el amor del mundo. Nos vemos en la próxima.